Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa de los tesoros de la fe católica. Es un gusto, como siempre ya lo saben, bueno, un gusto para mí, podernos encontrar en este momento, en este programa para aprender sobre los tesoros de la fe, el depósito de la fe, el catecismo de la iglesia y bueno, todas estas cosas que nos dejan, que las tenemos al alcance de la mano a través de las Sagradas Escrituras, la tradición y que bueno, pues todo esto le hicieron vida los santos también. Este es un programa para eso, para compartir con ustedes y en algunas ocasiones compartimos con ustedes también los testimonios sobre los ejercicios espirituales ignacianos de encierro, de silencio, que predican los padres de Miles Christi. Es un gusto, yo aquí con ustedes, su amiga y conductora de este programa, Rosy López Uro, que les doy la más cordial bienvenida y saben que muy agradecidas de estar aquí en el estudio, porque que esté a cargo ya aquí Ariel y Lalo de todo esto, porque eso de hacerla pues casera con el celular es un poquito más, bueno, a mí estas cosas como que no se me dan mucho, pero bueno, pues muy agradecida, gracias por acompañarnos y también pues a Valora Radio, a los padres de Miles Christi y a Lupita Venegas, etcétera. Pero fíjense, vamos a dar comienzo con una oración, invocando y pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Fíjense que el tema de hoy, y les voy a pedir de favor que me compartan aquí por Facebook, pues que lo puedan compartir este programa pues con quien ustedes quieren, pero les voy a preguntar algo. ¿Qué saben ustedes? Porque el título de este programa se llama Los misterios de la infancia de Jesucristo, de Jesús. Y yo sé que, bueno, pues es realmente un misterio, como toda su vida, como todo, como su encarnación, como su nacimiento, como todo es un misterio, pero un poquito más allá, vamos a centrar un poco en este tema, en la infancia, en ese misterio de la infancia de Jesús. ¿Qué saben ustedes? ¿Se han en algún momento de su vida imaginado cómo fue? ¿Cómo habrá sido esa infancia en Nazaret? ¿Cómo creció? ¿Qué hacía? ¿Cómo jugaba? Porque pues tuvo que haber jugado, tuvo que haber ido a estudiar, a aprender, tenía pues, seguramente pues reglas en su casa, cómo era su vida cotidiana con sus papás, con sus vecinos, con la familia. De eso precisamente vamos a hablar el día de hoy. Es un tema, por supuesto, muy extenso, a pesar, fíjense qué chistoso, qué extraño, pero a pesar de que pues realmente es un misterio y no tenemos tanta información, es un tema muy extenso, así como los silencios de San José también, etcétera. Pero vamos a dar comienzo con esto y nos vamos a basar, bueno, como siempre, pues esta vez en el catecismo de la Iglesia Católica,
tengo, que se los recomiendo mucho, el compendio del catecismo que está hecho por el Papa, que en paz descanse, Benedicto XVI, pero este es el Catecismo de la Iglesia, esta es una nueva edición, pero bueno, se las comparto. Y fíjense, les voy a leer algunos si quieren irse al Catecismo de la Iglesia, en el párrafo 3 de los misterios de la vida de Cristo. Amigos, es realmente, esta cosa, Arielito, no funciona el internet, pero bueno. Entonces, aquí no sé por qué. Pero bueno, voy a ver después sus comentarios. Los voy a buscar en mi celular para poderles responder, amigos, a sus comentarios. Pero aquí no se crean que tengo muy buena señal en la cabina. Pero bueno, vámonos a esta parte de conocer un poquito esto que dice. Fíjense, respecto a la vida de Cristo, realmente el símbolo de la fe no habla más que, pues, si se fijan, de los misterios, pues solamente de la encarnación, o sea, de la concepción y de su nacimiento, y de la Pascua, que fue la pasión, la crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, y la resurrección y la ascensión. No dice nada explícitamente de la vida oculta de Cristo, de Jesús, realmente no, ni tanto de la vida pública. Pero pues realmente todo esto lo que se habla es súper extenso, y todo esto lo que Jesús hizo y nos enseñó desde el principio hasta el día de hoy, pues desde que fue llevado, hay que verlo con la luz de los misterios desde la Navidad y la Pascua. Esto está en el Catecismo de la Iglesia, en la Profesión de la Fe Cristiana, en el número 512. Ahora nos vamos a toda la vida de Cristo, que es un misterio, en el número 514, que se los comparto por si alguien tiene por ahí. Me encantaría que alguien tuviera su Catecismo de la Iglesia y me fuera acompañando. Estaría genial, pero fíjense, los comparto. En el número 514 dice: muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio, no las tenemos realmente ahí, y casi nada se dice sobre la vida en Nazaret. O sea, así realmente no hay. Incluso gran parte de la vida pública no se narra. Lo que se ha escrito en los evangelios lo ha sido para que, pues, creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto está en Juan 20, en el capítulo 20, en el versículo 31. Esto aquí está. También, si nos vamos a los rasgos más comunes de los misterios de Jesús, en el número 516 del Catecismo de la Iglesia, toda la vida de Cristo es la revelación del Padre. En sus palabras y sus obras, sus silencios, sus sufrimientos, ¿no? Y su manera de ser y de hablar, Jesús puede decir: quien me ve a mí, ve al Padre. Esto está en Juan, en el capítulo 14 y 9. Y este es mi Hijo amado, escuchadle. Esto está en Lucas, capítulo 9, versículo 35. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que lo tiene. Pero fíjense, es el único que realmente se atreve y tiene la autoridad de poder decir así: quien me ve a mí, ve al Padre. Y también, por ejemplo, pues en el bautismo, en el Jordán, ¿cómo se llama?, en la transfiguración, también ahí es cuando Dios dice: este es mi Hijo amado, ¿no? Escuchadle. Es al único que se le dice así, y es el único que puede decir eso. Absolutamente nadie más. Y después, en el número 518 del Catecismo de la Iglesia, dice: toda la vida de Cristo es un misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera. Por ejemplo, cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad
procurándonos en su propia historia la salvación de absolutamente todos. Y de suerte que todo lo que perdimos en Adán, o sea, todo lo que habíamos perdido gracias a Adán y a Eva, es decir, hacer imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús, gracias a Dios. Por lo demás, esa es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a los hombres la comunión con Dios. Y fíjense, esto es muy interesante, ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero realmente eso fue lo que hizo Jesús desde la encarnación, o sea, cómo estuvo sometido y se encarnó y se hizo realmente hombre para vivir todas esas etapas desde la encarnación y de estar encerrado pues 9 meses en el vientre de su madre sin prácticamente haber tenido necesidad de ello, ¿no? Pero así lo hizo. Y luego en el 520, número 520 del Catecismo también dice, durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Y así es, Él pasó por todas estas etapas porque nos deja esta enseñanza desde que nació, ¿no? Cómo nació, en dónde nació, en qué condiciones nació, cómo fue creciendo. Y ahorita vamos a hablar de esa parte. Y luego cómo fue su vida pública, cómo fue impecable, cómo trató a sus papás, cómo trató a su mamá, cómo trabajó, cómo lo que hizo, cómo se le decía, ¿no? Y la humildad, etcétera. Y fue, nuestro modelo es el hombre perfecto, que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Con su anonadamiento nos da un ejemplo realmente que imitar. Con su oración atrae a la oración y con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Porque, pues, a final de cuentas, él pasó por todas estas cosas. Entonces, fíjense, esta parte, fíjense, imagínense, vamos a poner como un poco en el contexto de aquella época, porque no podemos ver esa vida de Jesús y todo lo que pasó allá en Jerusalén con los judíos, si los queremos ver con los ojos y la luz de esta época. Imagínense, nosotros aquí en el continente americano, en el 2024, necesitamos verlo con los ojos, sobre todo con la de la fe, y irnos al contexto de cuáles eran las enseñanzas y las costumbres de allá y entonces, ¿no? Entonces, fíjense, mi Gris Real Cutis dice, presente, muchísimas gracias, felicidades, dice, yo aquí presente con mi catecismo en la mano, perfecto. Mira, te voy a decir lo que yo hice. Yo le pongo con mi supermarcatextos para ver un poquito ese tipo de cosas y después leerlas, pero leerlas despacio, porque aquí no puedo detenerme tanto en eso, pero para poderlo meditar. Gracias, Gris, por acompañarnos y por conectarte. Roger Bárcenas, saludos y bendiciones desde San Diego, California. Muchísimas gracias, qué amables, gracias por acompañarnos. Y la verdad es que aparte los felicito porque también se pueden conectar a un montón de cosas y con otros tipos de contenidos, así que gracias por quererse formar. Pero bueno, vámonos a esta parte donde, imagínense, Jesús crecía, cómo desde su nacimiento, a quién se le presentó, a quién se les manifestó, en qué manera. Pero vámonos ya a este contexto de cuando regresan de Egipto. Y cómo José regresa a su casa, de nuevo a la casa, después de, se dice más o menos que fueron 2 años de no habitar en ella, y pues estaba en malas condiciones, pero pues ese era su trabajo, el de San José también, ¿no? Y pues seguramente también le ayudarían sus vecinos, sus parientes a acondicionarla y que se alegraban que estuvieran de vuelta nuevamente, ¿no? Vamos a hablar de esta parte de la Pascua de los 12 que está en San Mateo, capítulo 2 del versículo 23, y en San Lucas también capítulo 2
del 39, versículo 39 al 50. Entonces, bueno, aquellos muros, estos muros de esta casita donde estaban regresando, fueron pues como los testigos del amor de la Sagrada Familia, esa casita donde regresaron a Nazaret, que seguramente la Virgen pues empezó también a ayudar a limpiar, a que estuviera limpia, alegre, y esa casita reflejaba también el alma de María, ¿no? Porque pues nuestra casa sí realmente tiene este aspecto de pues refleja nuestro ser, ¿no? Ponemos como nuestra impronta, ¿no? Y también donde pues seguramente encontraban también el descanso, ¿no? De llegar a descansar a su casa después de una jornada de trabajo y encontrar a María. Y entonces ahí ella, pues donde muchas veces o prácticamente todos los días, ella pues preparaba los alimentos y pues donde también María pues habrá remendado la ropa de su esposo, de San José, de su hijo, y procurando ella, digo, siendo la Madre de Dios, también tener un lugar pues muy siempre acogedor, ¿no? Y estar como muy al pendiente y solícita de todas las cosas. Si eso hizo con su prima, ¿no? A Santa Isabel, imagínense que uno no hizo María en su propia casa con su familia, ¿no? Con San José y con su hijo. Entonces, bueno, Jesús siempre estuvo presente en esas paredes, en esa casa, en un lugar, no sé cómo se lo imaginen ustedes, amigos, pero definitivamente yo me lo imagino limpio, ordenado, y pues agradable, ¿no? Entonces después obviamente Jesús también siempre recordaría cuando regresó pues a Nazaret, pues esos momentos de su infancia, ¿no? Y la vida oculta de Jesús transcurre y sigue y continúa en Nazaret, exactamente ahí en Nazaret. Y fíjense, hay algo que me llamó la atención que por supuesto yo no sabía. Nazaret, fíjense, decía, en Nazaret, como dice San Mateo, bueno, obviamente para que se cumpliese eso que decía San Mateo, esa frase de los profetas, y le llamarán el Nazareno, porque ciertamente nació en Belén, pero que dicen, ¿por qué le llamaban el Nazareno? Porque regresó a vivir ahí, a Nazaret. Y fíjense, no se habla exactamente de un profeta en particular que hablara de esta parte, pero, y sería inútil también que buscáramos esa palabra en el Antiguo Testamento, pero fíjense, la etimología de Nazaret significa nazar, evoca esa idea de germen, de rama, de pimpollo, que estos nombres lo utilizaban los profetas Jeremías, Isaías, Zacarías, habían dado este nombre pues al Mesías, ¿no? Al Mesías futuro, ¿no? Y hay que reconocer que el nombre de Nazaret no se lee en ningún escrito anterior a Cristo, en ningún lado. Por eso, por este silencio, no es razón de negar que exista o que no existiese, ¿no? En la antigüedad. Hoy Nazaret, con todo este esplendor y bueno, por lo que simboliza y todo en sus, pues que lo ha iluminado estos orígenes cristianos, por supuesto, es una pequeña aldea, imagínense, ahorita de unos como 2,000 habitantes más o menos. Quiere decir que en aquel entonces, cuando Jesús vivía ahí, pues habrá sido pues como un tipo, pues en nuestras palabras, como un ranchito, ¿no? Un micropueblito, humilde también todavía, ¿no? Pero no podemos negar que pues bueno, que existió. Y Jesús realmente no hizo nada espectacular en el transcurso de sus años, ni en la escuela, ni en la sinagoga, ni en ningún otro lado. Fíjense, yo me pongo a pensar, imagínense, vámonos a pensar cuando aquí la importancia tan grande de la fe, tanto de la fe de la Santísima Virgen como de San José. Imagínense que la Virgen, por supuesto, recordando la Anunciación, cuando el ángel le dice que
que va a ser la madre de Dios, etcétera, y luego la de San José, que le dice que acepte a María cuando no tuvieron nada que ver, etcétera. Bueno, se encarna, nace, lo ve y empieza a ver, pero la vida de Jesús empieza a transcurrir normal como cualquier otro niño, un ser humano. Entonces, se han puesto a pensar en la Virgen teniendo a este bebé, a este niño y creciendo. Ay, qué bonita. Y creciendo y bueno, seguir con esta fe, haberse ido con la persecución a Egipto y luego estar allá y obviamente estarse fiando de lo que le dice el ángel a San José en los sueños y haberlo cumplido así tal cual. Después como de 2 años regresar a Nazaret y cómo iba creciendo, pasaron 2, 3, 4, 5, 6 y nunca nadie más, nunca se volvió a aparecer el ángel, o por lo menos no está documentado. Nada que les pues reafirmara nuevamente, oye, vas bien, no te preocupes, gracias por cuidar a mi hijo, que es tu hijo. Nada, o sea, pasaron, imagínense pues educarlo, cómo sería la vida. Yo definitivamente hasta los 12 años, el transcurso, fíjense, 12 años, o bueno, 10, ya cuando estaban en Nazaret, ¿cómo fue tan natural y tan tranquila y sin ninguna cosa extraordinaria la vida de Jesús, que ni siquiera está documentado ni nada? No hay nada, absolutamente nada. Entonces, todo lo que habrá, fíjense, tan así, que ha de haber sido tan tranquila y sin nada más extraordinario, que cuando aquella ocasión en el templo, cuando todos los demás decían, ay, pues es ¿cómo? El hijo del carpintero. O sea, cuando empezó su vida pública, que les llamaba tanto la atención, o sea, ¿cómo puede ser eso posible? Me explico, pero él obviamente empezó a buscar, obedecía obviamente a sus padres, pero fíjense, especialmente a San José, pero además, fíjense, por eso, aquello que pasó en el templo a los 12 años, cuando se quedó en el templo y que se perdió, que ahorita vamos a hablar de esa parte tan importante, antes de eso no pasó nada de relieve, y esto fue eso de la pérdida del niño Jesús en el templo, eso fue lo excepcional. O sea, antes no, por eso se señala que bajó con ellos a la Pascua, a Jerusalén, vino de Nazaret y estaba sujeto a sus padres. A ellos los obedecía y el evangelista recibió estas noticias de la Virgen o de alguien pues muy cercano a ella, ¿no? Lo extraordinario, y San Lucas lo ha narrado anteriormente, que es el Hijo de Dios, circunstancial al Padre, que obedezca a dos, fíjense cómo él siendo pues el Hijo de Dios tenía que obedecer a estas dos jóvenes criaturas, o sea, como José y María, pero obedecía en especial a San José porque era quien ejercía la autoridad en el hogar, o sea, la autoridad era él, y mientras tanto Jesús crecía en sabiduría, en edad, en gracia, delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y así, pues pasó, fue progresivamente, paulatinamente, como cualquier niño, porque él se encarnó y realmente una de sus partes era humana, realmente humana, y también era se manifestaba su sabiduría y su gracia, ¿no? Según la naturaleza humana, Jesús crecía, pues obviamente como nosotros, como les recordaba, pero como todos los niños, imagínense, pues también habrá tenido muchas preguntas, ¿no? O sea, llegaba y crecía tal cual. Le preguntaba a sus papás cosas, a los vecinos, saldría a jugar como cualquier otro niño. Pues
papá, ¿por qué se utiliza eso? Papá, ¿por qué esto? Mamá, ¿por qué el otro? ¿Cómo se llamaba aquel vecino? Mira, te presento a tu pariente. Y también, por ejemplo, que Jesús poseía pues esa ciencia divina y un conocimiento perfectísimo de absolutamente todo. Quiso, sin embargo, vivir una existencia plenamente humana. Y su divinidad, fíjense, no era un mecanismo como para no tener que esforzarse en nada. No sé, ahorita se me viene a la mente, estaba imaginándome, por ejemplo, como Superman, ¿no? ¿Se acuerdan cuando llegó de Krypton a la Tierra y entonces era un niño súper dotado y aunque era chiquito, pues obviamente le ayudaba a su mamá con las tareas, cargaba las cosas muy rápido y le ayudaba en todo, pues para simplificar las tareas y no esforzarse tanto. Pero obviamente en Superman se notaban este tipo de cosas, aunque trataba de no hacerlas, pero cuando era niño se notaban, era algo extraordinario. En Jesús no, tan no que nadie lo notó. Él vivió una vida normal. El Hijo de Dios pues tomó la apariencia de hombre y un cuerpo y un alma racionalmente humanos, ¿no? Y ahí va aprendiendo y adquiriendo estos conocimientos a través de lo que iba viviendo, en sus experiencias pues de todos sus sentidos, ¿no? Y pues de José aprendió y recibió todas esas enseñanzas, como por ejemplo, pues el oficio, ¿no? De carpintero, donde con eso se ganó la vida y sostuvo la casa cuando el santo patriarca, su padre, abandonó el mundo, ¿no? Porque con eso pues pudo aprender y utilizar todas las cosas, pues después para mantener también a su madre, ¿no? Y toda esa inteligencia que Dios tenía antes realmente no estuvo dormida y como despojada de la actividad que le eran propias. No eran de adorno, pero supo utilizarla perfectamente bien como un ser humano y al mismo tiempo divino. Y también la Virgen dejó en él una importantísima impronta en su hijo, en la forma de ser, pues, imagínense a sus hijos, o si no tienen hijos, ustedes o sus hermanos, cómo se parecen o al papá o a la mamá. Tienen de repente cosas que aprendimos o que heredamos, ¿no? Formas de hablar, formas de decir, formas de hacer, cómo nos sentamos, cómo hablamos, cómo miramos inclusive. Entonces, este tipo de cosas seguramente también las vivió Jesús, también las aprendió pues de su madre o las traía en sus genes de su madre, aunque no tenía, aunque José no era su padre biológico, pero también aprendió de él otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, también aprendió la lengua materna, que era el arameo, y que recibió también una educación santa como cualquier niño israelita. Y pues también cuando lo llevaban a la sinagoga, pues también habrá aprendido el hebreo, porque era la lengua de las Sagradas Escrituras. Y bueno, seguramente lo aprendió porque las citará, las escrituras, y en alguna otra de sus oraciones en su propia lengua. De su madre, como pues sus rasgos, ¿no? Sus rasgos físicos, también la gracia, pues la dulzura, la compasión, tenía de dónde sacar también esta parte. Y bueno, José, Jesús y María constituían realmente una familia real en su forma de ser de cada uno. Y bueno, pues cuántas cosas no habrá vivido María y José al ver crecer a este niño, ¿no? No sabemos realmente cuántos años vivió José, pero los dos evangelios de la infancia y sobre todo San Mateo muestran cómo desempeñaba muy bien esta misión de padre. Y le enseñó, pues como decíamos, a trabajar sobre todo la madera y también quizás a labrar la tierra y el modo de cuidar la vid, porque Jesús aprendió todas estas cosas, sabía
todos estos años antes de su vida pública, cómo él vio y vivió lo que era arar la tierra, la vid, ¿cómo se llama? Pues esto que decíamos de cómo se hacían los arados, los yugos, los mastiles. Iría seguramente a colocar con su papá, si le hacían un encargo de carpintero, ayudarle a hacerlo e ir a entregarlo a, no sé si una puerta, ponerla, instalarla. Todo este tipo de cosas las tuvo que haber aprendido en estos años, que fue lo que le hicieron después en su vida pública, pues hablar sobre todas ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el grano de mostaza, todas esas cosas que de dónde las sacó, pues las vio, las vivió, las aprendió, y también dentro de él, y en su imagen se veía también la imagen de su Padre Celestial. José desaparece el Evangelio tan silenciosamente como apareció. No sé si se dan cuenta. Y lo más probable es que muriera pues antes de que comenzara la vida pública de Jesús, porque ya no se habla más de José ni nada. Y seguramente, no sé cómo se lo imaginan ustedes, de cómo Jesús habrá sufrido la pérdida de su padre, y cómo habrá llorado, y cómo lo habrá acompañado, y lo que le habrá dolido, porque esto cómo lo podemos saber o deducir al menos, pues si lloró por la pérdida de Lázaro, que era su amigo, imagínense cómo lo habrá confortado, cómo cómo le habrá prometido igual el cielo, ¿no? Ya sabiendo cómo le habrá prometido el cielo, por supuesto, y obviamente nadie mejor que él lo podía haber hecho mejor, ¿no? Entonces, bueno, después de la muerte, recordaremos fíjense, todos los judíos piadosos, y obviamente la familia de Nazaret era una familia judía piadosa, se iban normalmente cada año a Jerusalén a hacer esta peregrinación, pues, durante una semana. Era lo ideal para la Pascua. Bueno, había diferentes fiestas en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Las fiestas principales eran la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y aunque no obligaban a todos sobre todo los que vivían lejos, a ir, pero eran muchos los judíos de toda Palestina que se trasladaban hasta Jerusalén en alguna de estas fechas. No todo el mundo podía ir a todas estas fiestas, y normalmente elegían a una, y pues una muy importante pues era la de la Pascua. Además de este contenido religioso que tenía, esos días eran prácticamente las únicas ocasiones donde podía la gente y la familia poder salir del pueblo, ¿no? Entonces estas peregrinaciones, aparte de tener ese sentido religioso, también eran de una fiesta. Entonces, bueno, entonces, fíjense, duraban estas fiestas una semana, sin contar pues el tiempo de viaje que hacían. O sea, depende de dónde te venías, era lo que se trasladaban. A unos le podría hacer si estuvieran muy cerca, muy lejos, etcétera. Pero también, fíjense, llega un momento, hay algunos textos donde hablan que era el 14 de Nisan, en el año de 14 de Nisan. Hay otros que dicen el 22 de Nisan, no lo sé, pero ese día fue la despedida, donde venían al templo, bueno, iban al templo, bajaban, fíjense, normalmente, en el sentido estricto de la familia, era la familia o bien un grupo de 10 a 15 personas más o menos, entre parientes, amigos, cercanos, incluidos mujeres y niños, los que venían al templo inmolaban el cordero, y entre tanto pues se eliminaban el pan, el fermento, más bien era el pan fermentado, más bien, y se le quitaba la levadura. Entonces,
Bueno, comenzaba todo esto, el banquete de las fiestas. Y en ese viaje de Nazaret a Jerusalén, unos 130 kilómetros aproximadamente, que duraba entre 5 o 6 jornadas por el camino más recto, solían reunirse todas estas familias, irse juntas, pero no tenían que irse, no estaban obligados a ir todos, sino tenía que ir el jefe de la familia, o sea, el padre, la autoridad, ¿no? Entonces, en esa parte, me encanta, por aquí la debo de tener porque se me hace muy, fíjense, aquí está. No era obligatorio que las mujeres fueran, ni los niños menores de 13 años, pero las mujeres que querían ir, pues podían hacerlo, y María, por ser, o sea, no estaba obligada, pero muchas mujeres acompañaban a sus esposos y se llevaban a los niños. Y la ley empezaba a hacerse un poco más rigurosa, esto según la escuela de Shammai, donde deberían de ir todos los niños que podían sostenerse ahorcadas sobre los hombros de su padre, o también los que podían subir caminando las escaleras del templo de la mano de sus padres. Entonces Jesús, al tener 12 años, pues perfectamente podía ir, y entonces María decidió acompañar a su esposo y llevarse a Jesús a la Pascua, a festejar la Pascua. Entonces, pues bueno, se van, y a la hora de regresar, cuando ya tenían que regresarse, se juntaban en el templo y hacían diferentes caravanas. A veces se regresaban, pues ponerse de acuerdo en diferentes días, etcétera, y se iban en caravana las mujeres, en otras los hombres, y los niños, por ejemplo, en la edad de Jesús, podía irse en cualquiera de las dos caravanas. No importaba, porque además todos se conocían, todos eran parientes, y entonces iban de regreso. Y era de viajar, pues juntos, todos se cuidaban unos a otros, ¿no? Y obviamente, pues habían depositado la confianza también en Jesús, porque fíjense, en ese inter, pues Jesús habrá sido tan bueno, y no habrá dado ningún momento para dudar de él, ni de desconfianza, ni que, ay, es que este niño era vaguísimo o algo. No, nada, cero, siempre pues bien portado. Y entonces, pues cada uno se va por su lado, ¿no? Entonces, por eso no se dio cuenta ni María ni José que el niño no estaba. Entonces, realmente cuando se dan cuenta que no estaba Jesús ni con uno ni con otro, yo no me puedo imaginar, amigos, no sé ustedes, el dolor o la angustia que hubiera provocado esa pérdida. Yo creo que ha de haber sido tremendo, y me queda claro que pues por eso fue la Virgen y San José, porque a mí me hubiera dado, creo que, un infarto. Y entonces, pero a la hora que aquella noche María y José, pues imagínense, no pudieron dormir ni descansar, y por la mañana muy temprano decidieron regresar a Jerusalén e ir preguntando, y así pasaron 3 días. ¿Se pueden imaginar lo que significó para ellos esos 3 días de estar buscando al niño Jesús? Y además, aparte de ser su hijo, no solamente era su hijo, era el Hijo de Dios. Entonces, eso es como, ¿y qué? O sea, ¿qué explicación voy a dar? O sea, ¿cómo? ¿Qué cuentas voy a dar de que se me perdió el niño? ¿Cómo puede ser eso posible, no? Ya tenía 12 años. Y como no sabían ni a dónde ir ni nada, yo creo que entraron pues a donde estaba el culto, a donde enseñaban las escrituras, al templo, que quizá algún atrio de algún templo, y pues que se lo encuentran ahí. Se encuentran a Jesús tranquilo, él como si nada, como si no hubiera hecho pues nada grave ni nada, y aparte respondiendo a los doctores de la ley, ¿no? Que estaba pues en una, se puede imaginar ahí, porque iban, pues ahí los doctores de la ley enseñaban las escrituras, ¿no? Entonces,
estaban llegó María y José, y cuando lo vieron, pues seguramente se quedaron a escucharlo, lo que estaba hablando, intervenía y hacía como con otros unas preguntas que descubrían realmente su gran sabiduría y que dejaba a todos, inclusive los doctores de la ley, atónitos. Entonces los rabinos solían comentar, pues en el templo lo de las Sagradas Escrituras, y todas estas preguntas y respuestas que daba Jesús llamaron pues poderosamente la atención absolutamente a todos. Cuantos lo oían quedaban admirados de toda esta sabiduría y pues de sus respuestas. Y ahí fue cuando Jesús desveló algo de la ciencia divina que ya existía en su corazón. Y pues todos se quedaban maravillados de esta doctrina, pues enseñaba realmente como quien tiene la autoridad y quien sabe y tiene todo ese conocimiento, más no como los escribas, no como alguien que nomás se aprendía como de machete las cosas, sino él las sabía y las conocía. Entonces pues realmente la gente estaba tan atónica que se les olvidaba hasta comer o el frío o lo que sea, y entonces ya imagínense cuando ven, no me puedo imaginar a María y a José escuchándolo como diciendo, o sea, ¿en qué momento pasó esto? ¿De qué me están hablando? Porque no daban crédito a lo que veían y escuchaban. Esto realmente en el verbo griego indica, ellos quedaban de impresión y asombro. No, pero bueno, cuando lo encuentran, yo no sé ustedes, pero yo creo que sí, yo sí lo hubiera regañado. O sea, seguro yo le hubiera dicho, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que se te haya ocurrido irte sin siquiera decirnos, ¿no? A tu padre y a mí, o sea, no puede ser eso posible, pero obviamente pues por algo no, ni cerca de ser, ni de responder como la Virgen, algo tengo que aprender, muchísimas cosas que aprender. Pero fíjense cómo el hecho de la madre sea la que interpela al niño, y en el nombre de su padre o de San José se puede explicar realmente por la gran personalidad de María, que le dice, mira cómo tu padre y yo angustiados te buscábamos. La pérdida de Jesús no fue involuntaria por su parte. Él sabía perfectamente lo que hacía, y teniendo conciencia aparte de quién era y de la misión que traía, quiso comenzar de algún modo a cumplirla. Y entonces él contesta, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? No, o sea, ¿cómo te hubieras quedado tú, amigo? ¿Cómo lo hubieras hecho? ¿Cómo hubieras reaccionado ante esto? Y fíjense, aquí ya Jesús, bueno, esta es una expresión realmente misteriosa, ¿no? Ya es algo que apunta de su misión de aquí de la tierra a su sentido de la filiación divina. Pero también creo, no sé, imagínense, creo que es algo donde ya es como una reafirmación y confirmación de tantos años que tanto José como María, pues no habían tenido ninguna otra señal, se puede decir, divina, de haber dicho, van bien, como les decía al principio, está bien, no hay problema. Y aquí es como una manera de confirmar, de decir, o sea, sigue siendo el Hijo de Dios, obviamente es el Hijo de Dios. Y aquí Jesús contrapone el padre legal y visible de José al padre, a su padre celestial, a su Dios Padre. Y no hay ningún otro personaje, fíjese, como decía, que afirme que llame Padre a Dios más que Jesús. Y Jesús posee también a los 12 años no solo una conciencia puramente mesiánica, sino estrictamente divina. Entonces, es claro que se conocen bien. Y bueno, la obediencia
ahí dejó ver que era importante hacer esto y ocuparse de las cosas de su padre. Entonces fue una reafirmación, volvemos, lo repito, y confirmación de que su padre lo primero es Dios que está en el cielo. E inclusive, fíjense, está, ya ven que el cuarto mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre, que él siempre estuvo sujeto a José y a María, pero aquí el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, pero además él estaba cumpliendo primero, ahora sí, las cosas de su Padre divino. Y después, o sea, realmente la obediencia y la entrega al Padre están a tal altura que les digo, pues es incluso lo que manda la sumisión al cuarto mandamiento. Entonces San Lucas nos ha dejado la impresión que produjeron en sus padres. Imagínense estas palabras que dijo, pues no nos dicen mucho, pero pues no sé, amigos, como a pensar, ¿y dónde se quedó Jesús esos 3 días que estuvo perdido, que estuvo alejado de la caravana de sus padres de regreso a Nazaret? ¿En dónde estuvo? ¿Con quién se quedó? ¿Quién le dio de comer? ¿Quién le dio posada? ¿Quién lo llevó? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Dónde estuvo y cómo pasó estos momentos? Realmente no está, o sea, ¿quién lo alimentaron? Y probablemente el evangelista San Lucas no nos dice nada porque pues obviamente él tampoco lo sabía, pero ¿cómo hubiera sido? ¿Cómo fue ese regreso después de Jerusalén a Nazaret, ya que lo encontraron? ¿Cómo vendrían caminando y preguntándole, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué les habrá contado Jesús a sus padres? Porque, pues, suponemos que algo habrá dicho, algo habrá hecho, aunque sé que no era, sabemos que no eran de muchas palabras y eran más bien silenciosos. Pero realmente en el plano humano, amigos, es muy difícil entender esta respuesta de Jesús y la aceptación tan fiel de la Virgen y de José, ¿no? Entonces, pero bueno, debió de ser una prueba muy dolorosa haber perdido al Hijo de Dios y a su propio Hijo, pero también creo que fue como un rayo de luz. Y bueno, déjenme saludar. Nena Torres, muchísimas gracias, saludos y bendiciones, Rosy, muchas gracias por el programa. Y fíjense que ahora sí, les voy a pasar estas fechas maravillosas sobre los ejercicios espirituales en Monterrey. Fíjense, mujeres en marzo, del 15 al 17 de marzo, hombres, estos ejercicios de este año en Monterrey para hombres va a ser tremendo. Imagínense, desde el jueves santo hasta el domingo de resurrección, o sea, jueves santo, viernes, sábado santo y domingo de resurrección. Llámenle a la buena de Gaby al 3316695911 para que les den las fechas. Ya tenemos estas fechas ahora que empieza la Cuaresma. Creo que de verdad es una manera maravillosa de pasar la Cuaresma en unos ejercicios espirituales que predican los padres de Miles Christi, de encierro, de silencio y sí de cielo también. De verdad no se los pierdan. Sergio Sotelo dice, saludos desde Hidalgo del Parral, Chihuahua. ¡Ay, qué maravilla! Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Alex López, te mando un beso y un abrazo. Ya sabes que con todo mi cariño hasta California. Muchas gracias. Y bueno, la verdad es que ya saben que no tengo muy buena. También Puerto Vallarta. Gracias, Gaby. Mire, vamos a tener ejercicios espirituales este año en Puerto Vallarta. Acapulco, por favor. Creo que va a ser una manera maravillosa toda esta gente linda de Acapulco de llenar su alma de Dios después de todo esto que les pasó. Monterrey y San José, Baja California Sur. Háblenle a la buena de Gaby al 3316695911. Y bueno, continuamos con esto porque ya Ariel me dijo que en 5 minutos, yo creo que ya son menos. Pero bueno, el punto es, amigos, que es importante darnos cuenta cómo todo lo que aprendió Jesús
que aparte, bueno, sabemos que no tuvo hermanos realmente de carne, ni por parte de la Virgen María, ni de San José. Así se llamaba en aquel entonces a todo lo que son sus primos, sus amigos, los más cercanos, y recordar que Jesús también conoció desde que era niño todas estas enseñanzas. Fue algo que él conoció y vivió a lo largo de todo lo que les enseñó José y María. Todas estas faenas, tanto caseras como lo del trabajo, todo esto lo pude experimentar él en carne propia. Conoció también el cansancio, la fatiga, todas las cosas cotidianas. Experimentó también pues la monotonía. Y fíjense cómo su vida fue tan normal como cualquier otro niño, o bueno, yo creo que bueno, muy bueno, y cómo a los 12 años ya entrando, siendo adolescente, cuando la adolescencia pues adolecen, en ese momento fue cuando hizo esa parte, cuando decidió quedarse y separarse de sus padres sin siquiera decirles ni avisarles ni nada, pero como este evento fue el único relevante que pusieron y que está documentado, porque todo lo demás no realmente perteneció a un clan familiar muy tranquilo, y no hubo nada más de nada ni perturbador ni nada de decir, ay, este adolescente ya se volvió loco o hizo cualquier cosa. No, realmente vivió de una manera muy tranquila. Y además, fíjense, sería como invitarlos a reflexionar un poco de esta parte, y porque bueno, como les decía, no tenemos documentado nada particular de cómo fue la vida ahí, pero sí podemos imaginarnos de cómo sería la Virgen despertando a su hijo, cómo sería un desayuno, una comida, una cena con la Sagrada Familia, cómo sería la obediencia de Jesús, porque eso sí está documentado, que estaba sujeto a sus padres, que sí los obedecía, cumplía perfectamente el cuarto mandamiento. ¿Cómo le respondería a su mamá si le dice, oye, haz esto, oye, haz lo otro? Entonces, es que está aquí mi hija, entonces eso. Pero bueno, también va para mí porque yo también tengo mamá. Entonces, pero bueno, ¿cómo sería la respuesta de Jesús respondiéndoles a algo que le pidiera José o María, o sea, sus padres, ¿no? ¿Cómo les responderíamos? Ay, no, yo no quiero, qué flojera, yo ya lo hice, o ay, no, voy a ir a jugar. O sea, no me lo puedo imaginar respondiendo de esa manera. Y tampoco, bueno, cómo sería la manera tan amorosa de José y de María hablándole al Hijo de Dios, ¿no? Y cuántas cosas, porque San José también se distinguía por su silencio, por su paciencia, por su humildad, y cómo habrá sentido y aprovechado y visto crecer. Imagínense haber visto crecer al Hijo de Dios y estar teniéndolo en la misma casa, verlo dormir, verlo despertar, verlo comer, verlo hablar. Y fíjense cómo desde niño él fue haciendo cosas como para después. ¿Se acuerdan con la película de La Pasión de Mel Gibson? Como cuando se encuentra en el cuarto, en el Vía Crucis, cuando se cae, y que recuerda cómo se cayó de niño y cómo la Virgen lo rescata y lo abraza. Pues bueno, tratemos de meditar esta parte tan linda de la vida de Jesús, porque finalmente Él nos ha dejado las enseñanzas siempre para todo, porque Él también lo vivió. Pues bueno, amigos, por hoy es todo. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que también estamos en YouTube. Búsquenos en Valora Radio, Los Tesoros de la Fe Católica. Y si Dios quiere,